Dios le bendiga, hermanos. Amén. Qué lindo poder cantar estas canciones, ¿no? Que nos recuerdan su amor en la cruz, su sacrificio y ese amor que tiene el Señor que no tiene fin, ¿no? Así lo declaramos, así lo dijo el Señor también, ¿no? Con amor eterno te he amado, decía Él. Y bueno, estamos un día más acá en la casa del Señor, porque el Señor nos guardó, nos protegió, y si llegamos a este día, ha sido por su gracia, su misericordia, su mano de poder sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, nuestros hogares. Creo que si no fuera por el Señor, no sé dónde estaríamos un martes, un sábado, un domingo. Amén. Bueno, hoy quería compartirles algo sobre estos pensamientos que veníamos teniendo con respecto a esta fecha que se acerca, ¿no? Que es la Pascua, Semana Santa, donde recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hace unos días yo venía hablando, ¿no? Acerca de la justificación, la importancia de la salvación también en nuestras vidas, porque eso es lo que significa, ¿no? La justificación. Es ser justos, es ser inocentes delante del Señor, ¿no? A través del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Y esta justificación que tenía para nuestras vidas, para nosotros, que aún no siendo judíos, no siendo de esa descendencia, de ese linaje, ¿no? De ese pueblo, aún así el Señor ya tenía todo preparado para nuestras vidas. Y pensando, ¿no? En este anuncio también quería que veamos el anuncios de la muerte de Jesús, ¿sí? Si me acompaña ahí a Mateo en el capítulo 16. Y hay tres oportunidades en las que el Señor hablaba con sus discípulos, directamente a sus discípulos, y les decía esto, ¿no? De que Él iba a padecer, que Él iba a sufrir, que Él iba a ser muerto e iba a ser resucitado al tercer día. El Señor en esto fue muy claro y en 3 ocasiones lo habló con sus discípulos. Ahí en Mateo 16, en el versículo 21, dice: Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Bien, este es un pasaje muy conocido, ¿no? Quizás más por la impronta que tenía Pedro que por lo que el Señor decía, porque a veces nos enfocamos, ¿no? En Pedro porque nos queremos ver como Pedro, o somos a veces como Pedro, así medio duros, ¿no? Pero el Señor era claro en este mensaje. Era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, sacerdotes, escribas, ser muerto y resucitar. Este mismo mensaje, este mismo pasaje, no solo lo escribe Mateo, que fue un testigo presencial, sino también está escrito en Marcos y en Lucas, ¿sí? La segunda vez que el Señor habló de esta manera, también lo podemos ver en Mateo, pero lo vamos a ver en Lucas 9. Lucas 9. Y tratando por ahí igual de entender, ¿no? Un poquito el contexto en el que el Señor decía, ¿no? Esta primera declaración, ¿no? Él decía que era necesario ir a Jerusalén, sufrir, y esto lo empezó a decir a sus discípulos después que los discípulos reconocieron que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió después de esta declaración? Saltó Pedro y comenzó a reprender al Señor. Ahora en la segunda declaración de Jesús, lo vamos a ver en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 43. Dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Esto igual,
si queremos ponerlo en contexto, Él había subido al monte, ocurrió la transfiguración, luego de la transfiguración bajó y, si vemos el título de arriba, dice Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose sobre todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas cosas. Bien, acá podemos ver la segunda vez que el Señor fue claro con los discípulos. Les dijo, era necesario, va a ser entregado en manos de hombres. Bueno, ahí en Mateo 17, no lo busque, yo se lo leo. En el mismo momento dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Es el mismo momento, el Señor declara lo que va a ocurrir, declara su resurrección, pero ahora, ¿qué fue lo que ocurrió después? Dice que ellos se entristecieron en gran manera. Si lo leemos en Mateo, si lo leemos en Lucas, dice que ellos no entendían estas palabras, no entendían qué estaba diciendo el Señor. Eso que el Señor les decía, ¿no? Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Pero ellos dicen que no entendían porque estaban veladas, las palabras estaban veladas para que no las entendiesen. Y encima de eso, primero que se entristecieron, no entendían lo que decían y encima después tenían miedo de preguntarle al Señor. ¿Sí? Esa fue la segunda vez que Él anunció su muerte. Y la tercera, también ahí en Lucas. Estos tres pasajes ocurren tanto en Mateo como en Lucas como en Marcos. ¿Sí? En Lucas 18, en el versículo 31, esta última vez que Él anuncia fue yendo para Jerusalén, ¿sí? Cerca de la Pascua, una semana, 8 días antes de la Pascua, unos días antes de la entrada triunfal. Dice, y tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. El Señor, si nosotros vemos cómo el Señor les hablaba, era claro el Señor, ¿no es cierto? El Señor les decía, me van a azotar, me van a matar, me van a escupir, voy a morir y voy a resucitar. Pero a los discípulos les costaba entender. No vamos a juzgar a los discípulos, no vamos a pretender entender qué es lo que le pasaba, ¿no? Porque el Señor hablaba en parábolas también, ¿no es cierto? Pero el Señor en esto era claro, ¿sí? Como para clarificar un poquito más, el Señor había dicho, he aquí subimos a Jerusalén en Mateo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Las mismas palabras, una tras otra vez, ¿sí? En 3 ocasiones, en muy corto periodo de tiempo, el Señor declaraba esto. Y era claro en lo que decía, pero a ellos les costaba entender. Jesús sabía lo que iba a pasar. El Señor sabía cuál era la misión que Él tenía. Ahora los discípulos no entendían, no sabían qué era lo que ocurría. Y muchas veces nos encontramos, ¿no?, de esta manera, en la que nosotros no sabemos qué nos quiere decir el Señor. El Señor es claro, el Espíritu Santo dentro nuestro es claro y nos llama la atención. Nos dice, por ahí no, esto no lo hagas,
o te pone un poquito de duda, pero nosotros duro ahí vamos y nos metemos y sacamos ese préstamo. Y el Señor nos dice, no, por ahí no, por ahí no. Paciencia, esperá, pero no. Y el Señor es claro en esas cosas, pero nosotros a veces actuamos como estos discípulos. No entendemos, pensamos que está velada esas palabras, ¿no? Y bueno, y pensando en esto, en el no entender, me acordaba, ¿no? Cuando yo era chico, iba a la iglesia y ahí se cantaba Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Y yo decía, pero Cordero de Dios, y yo trataba de entender qué era eso. Claro, yo siendo niño pensaba, ¿no? En el corderito, en el estofado, en el puchero, y decía, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, yo me imaginaba en eso, ¿no? En la comida. Después de grande fui entendiendo que, bueno, primero que no se refería a la comida, sino a Jesús. Pero me era difícil entender por qué quitaba los pecados del mundo, ¿sí? Entonces, con el pasar del tiempo fui entendiendo esto que ocurría, esto que el Señor estaba haciendo, ¿sí? Creo que fue de las primeras veces en que, no sé, sentía que mi corazón se desgarraba, se rompía todo, al entender lo que el Señor había hecho en ese momento en la cruz, lo que había hecho por mí, lo que había hecho, lo que estaba haciendo con mi vida, que el Señor ya me tenía ahí agarrado y no me quería soltar. Y ahí entendí lo que era el Cordero de Dios. Si vamos al Antiguo Testamento vamos a entender que es el sacrificio para la limpieza de los pecados, pero el Señor era el sacrificio perfecto, el sacrificio que se hacía y no hacía falta que volvamos a sacrificar otro cordero para la limpieza. Por eso era perfecto ese cordero. Y bueno, y así me pasaba como los discípulos, que no entendía qué era esto hasta que, bueno, el Señor me quitó ese velo, abrió mi corazón, pude entender esta palabra tan importante, ¿no? Para nuestras vidas, tan importante para nuestra salvación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de esto? Entraron a Jerusalén. Vamos a ir así como rápido, ¿no? Porque creo que todos más o menos conocemos. Entra a Jerusalén, la entrada triunfal, lo reciben al Señor como un rey. Después el Señor entra al templo, la santificación del templo, voltea las mesas. Después hay un momento en el que Él manda a los discípulos a preparar la cena. Está el momento de la cena del Señor, en donde el Señor está juntado ahí con los discípulos, les lava los pies, comen, sin saber ellos que era ahí la última cena, ¿no? Beben el vino, comen el pan. Cuando Él tiene su copa, Él dice, esta es la sangre. Cuando Él tiene el pan, dice, este es mi cuerpo. Y había más señales de lo que el Señor iba a hacer. Sin embargo, ellos seguían contentos con el Señor, estaban ahí con el Señor, no entendían aún lo que ocurría. Cantaron himnos, terminaron de comer, cantaron himnos, fueron a orar, fue el Señor a orar, los otros se quedaron dormidos. Y de ahí viene la parte mala, ¿sí? Aparece Judas con una turba, con gente, con soldados, personas que venían de parte de los principales sacerdotes. Y es donde el Señor es capturado, con palos, garrotes, dice una versión, con espadas. Y de esta manera se lo llevaban al Señor. Los discípulos, todos dispersados. Pedro lo seguía, ¿no? Lo seguía y conocemos la historia de Pedro, que iba y lo negaba una vez, lo negó otra vez, pero él seguía al Señor. Porque llega el momento, ¿no?, en que cuando la tercera vez lo niega a Pedro, dice que el Señor lo miró y él se entristeció. O sea que estaba a una vista nomás de distancia, ¿sí? Estaba ahí cerquita del Señor y Pedro lo siguió. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Ocurrió lo que el Señor les había dicho. Había sido entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Eso fue lo que ocurrió primero. Después dice que fue entregado a los gentiles, ¿sí? Fue entregado a los romanos para ser condenado, dice, para que le escarnezcan, le azoten
y le crucifiquen. ¿Sí? El Señor pasó por cada una de las cosas que Él mismo le había dicho a los discípulos, pero los discípulos no lo entendían. Hasta que el Señor ahí en la cruz, ¿no?, lo ve a Juan y le dice: aquí tu madre, y le dice a su madre: aquí tu hijo, ¿no? Y el Señor estaba ahí. Podíamos pensar, ¿no?, en esa sangre, ¿no?, que se iba derramando por los azotes, esa sangre que se iba derramando, ¿no?, de sus manos, de su cabeza, ¿no?, por la corona de espinas, la sangre que chorreaba, ¿no?, de sus pies también por los clavos. Por ahí a veces yo pienso, claro, es fácil entender todo eso con el diario del domingo, ¿no?, sabiendo lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, pero ellos no lo veían así. Y así es como se cumplía también esto que decía en Lucas 22. A ver si me acompañan ahí. A Lucas 22. En el versículo 20. Que es el momento de la última cena, ¿no? Bueno, el título arriba dice: Institución de la Cena del Señor. Y el versículo 20 o el 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Por vosotros es dado, mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en conmemoración de mí, en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Sí? Acá el Señor también estaba haciendo claro de ese momento en la cruz. Por ellos entregaba su cuerpo, por ellos era derramada esa sangre que dice que es del nuevo pacto, ¿sí? Por ellos era. Y bueno, conocemos la historia. Ahí murió Jesús en la cruz, murió por nosotros, un terremoto, se rasgó el velo y ahí es donde termina el ministerio del Señor en la tierra. Pero no, continúa. Él ya había declarado que al tercer día Él iba a resucitar. Entonces esto no terminaba acá, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar en la resurrección del Señor, es como que todo el escenario cambió. Pensamos que vamos del arresto de Jesús, de estar ahí con los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los insultos, los golpes, las burlas, el cachetazo al Señor. Después ante Pilato, los azotes de los romanos. Y de repente pasar todo eso en 3 días a tener una escena totalmente distinta. ¿Sí? Yo se lo relato así rápido porque creo que todos lo conocemos. Pero de repente al tercer día, el domingo a la mañana, un terremoto. Dice que descendieron ángeles del cielo, la piedra fue removida. Los soldados que estaban ahí, confundidos, escaparon. Y ya ahí arranca una historia totalmente distinta. Ahí ya no es la muerte del Señor, sino un clima de fiesta. Está bien, iban las mujeres a verlo al Señor, iban con la tristeza de ir a cambiar, a ver al Señor ahí en la tumba, y de repente se encuentran con un ángel y cambia totalmente esas emociones. Pasar de la tristeza al desconcierto y de repente un ángel que le dice que el Señor está vivo y ellas salen corriendo de alegría a ver a los discípulos y los discípulos se encuentran ahí, se dan cuenta de eso y no creen y también salen corriendo y otro discípulo que lo pasa al otro. Una película totalmente distinta, totalmente distinta. Podemos ver cómo las emociones van cambiando, pero todo termina en esto, en alegría, ¿no? En una resurrección del Señor. Y pensando, ¿no?, en esto de la Pascua, de la Semana Santa, muchas veces somos de recordar, ¿no?, esto de la muerte del Señor. Cada vez que pensamos en la muerte del Señor me viene a mi pensamiento, ¿no?, la justificación y lo que el Señor hizo por mí. La salvación que tengo gracias a esa muerte en la cruz.
pero muchas veces por ahí dejo de lado la resurrección hasta ese día, hasta el domingo de resurrección, cuando nos juntamos acá siempre y hacemos Santa Cena y estamos todos bien arregladitos y es un clima de fiesta. Pero Semana Santa se trata de eso, del momento de la justificación. Tanto de la muerte del Señor, que era anunciada, como la resurrección del Señor, que también era anunciada. De esta misma manera, el Señor sella la justificación. Si me acompañan ahí a Romanos 4. En Romanos 4, en el versículo 25, dice, bueno, ahí antes, un poquito en el 24, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación no se basa solamente en la muerte del Señor y en el derramamiento de la sangre, sino que queda sellada con la resurrección. La resurrección del Señor es la que pone el sello a nuestra justificación. Si Jesucristo como Hijo de Dios, si Jesucristo como hombre no hubiera resucitado, no podríamos saber de que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, la resurrección comprueba de que era el Hijo de Dios. La resurrección comprueba todo esto que venía hablando el Señor. La resurrección termina sellando nuestra salvación. Amén. Pero para los que creemos en Él, en el que levantó. Y continúa la Escritura. Dice en 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Acá, si queremos desglosar, ¿no? este pasaje, ¿no? tan lindo, podemos ver, algo que yo les decía el domingo, los frutos de la justificación. Encontramos paz para con Dios, encontramos entrada, el acceso a nuestro Señor, encontramos esperanza de gloria, encontramos paciencia en la tribulación. Y esto de que nos gloriamos también, ¿no? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Aun cuando estamos ahí bajoneados en el piso, la justificación, la salvación nos lleva a eso, a gloriarnos en el Señor, a que tenemos lo más importante que podemos tener. Quizás no tenemos el bienestar económico que quisiéramos, no tenemos el bienestar anímico que quisiéramos, nuestras emociones allá por el piso. Nuestro trabajo está todo mal. En la Anónima me subieron los precios y encima hay guerra por allá. Está todo mal, pero dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque tenemos lo más importante y a veces nos olvidamos, lo descuidamos. Lo más importante es que tenemos es la salvación del Señor. La sangre derramada en la cruz, la resurrección del Señor. Amén. Y esto que fue anunciado, ¿no? por el Señor 3 veces, y 3 veces bien clarita a los discípulos. Pero quería que vayamos a Génesis, y ahí quería que veamos en contraste otro anuncio, un anuncio que el Señor hizo. Génesis capítulo 15.
Creo que es un ratito nomás el corte de luz, ¿eh? Bueno, yo sigo. Ahí tienen el escrito arriba. Amén. Tírenme un amén, así veo que siento que están por ahí, ¿eh? Amén. Bueno, Génesis 15 en el versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, le está hablando a Abraham, ¿no? La promesa de su hijo. No te heredará hablando de Ismael, ¿no? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bien, acá podemos ver, ¿no? Esta promesa, ¿no? Del Señor, de su descendencia. También podemos ver, ¿no? De que el Señor le había dicho, a ver dónde, no me acuerdo si lo tenía anotado. Se me perdió un versículo, ahí lo encuentro. Acá podemos ver esta promesa, ¿no es cierto?, tan linda del Señor para Abraham. Abraham, casi de 100 años, Sara, cerca de los 90, le era prometido un hijo, le era prometida una descendencia, y también sabíamos de que en él iban a ser benditas todas las naciones, ¿no es cierto? Amén, ¿no? Amén. En él iban a ser benditas todas las naciones. Y ese era el anuncio del Señor para Abraham. Y Pablo en Gálatas 3, ahí estamos. Y Pablo en Gálatas en Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las mismas palabras que estaban en Génesis están acá, escritas por Pablo. Y Pablo conocía, ¿no?, lo que decía el Antiguo Testamento. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos hay de acá que son de fe? Amén. El versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Entonces, acá podemos ver esta promesa, ¿no? Bueno, acá en el versículo 9 dice: de modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Sí? Abraham tenía una fe que superaba mucha fe de acá, mucha fe, más que la mía. Era impresionante estudiar o leer, ¿no?, acerca de Abraham. Que el Señor le dijo: sal de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te diré. Abraham, de familia adinerada, muchos animales, tiendas, salió de ahí con su sobrino, con la familia, con criados, y salió de ahí a una tierra prometida, a una tierra que él no conocía. Abraham, en sus 99 años, se le fue prometido un hijo y ese hijo llegó. 100 años de edad, más de 90 tenía Sara, y él creyó en esa promesa. Una promesa que para nosotros pensar, ¿no?, en una mujer de 70 años, 80 años, que esté embarazada, para nosotros sería un milagro. Sin embargo, él tenía la fe puesta en el Señor. Y él creyó en eso. Y el Señor cumplió.
Una fe que hizo que él esté a punto de sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, donde iba a salir toda la descendencia. Y en Hebreos dice que él estaba seguro de que el Señor lo iba a levantar aún de los muertos a Isaac, si es que él lo sacrificaba. Esa fe tenía Abraham. Y acá dice en el versículo 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Justificar por la fe a los gentiles. Los gentiles, ¿quiénes somos? Nosotros, los que no somos judíos. Por la fe íbamos a ser justificados, por la fe íbamos a ser salvos, por una fe similar a esta que tenía Abraham. Yo me siento chiquito al lado de Abraham, ¿sí? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, cómo este anuncio, ¿no?, que hacía el Señor a los discípulos sobre su muerte, su resurrección, y en tan poquito tiempo dio cumplimiento a eso. Y no lo entendían ellos, no lo podían captar, estaba velado eso para ellos. Y por otro lado vemos este anuncio de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Y el cumplimiento 2000 años después, ¿sí?, con la muerte de Jesús. Y 2000 años después nos encontramos nosotros acá, viendo ese cumplimiento del Señor. Así de fiel es el Señor, así de bueno es el Señor, que hizo toda esta obra, ¿no?, maravillosa de Dios, ¿sí?, la obra más hermosa de Dios que podemos ver en la Escritura, desde Génesis hasta Gálatas. Podemos encontrar todo este trabajo que el Señor hizo, ¿para qué? Para llevar a su Hijo por amor, que venga a la tierra por nosotros, por amor del Señor. Entregó a su Hijo en la cruz, por amor a nosotros. La obra más hermosa de Jesús, ir a la cruz, ¿sí?, como un cordero, manso, callado, fue a la cruz. La obra más hermosa de Jesús, la obra más hermosa de Dios. Y pienso, ¿no?, ¿cuál tiene que ser la obra más hermosa que yo pueda hacer?, ¿no? Y me encontraba, ¿no?, con esto de Colosenses 3. Colosenses 3. Bueno, antes de Colosenses 3, les leo lo que dice Jeremías. Se lo leo yo, Jeremías 31-33. Y esto pensando, ¿no?, en el Señor cuando tiene la copa de vino y dice, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, ¿no?, en Jeremías dice que su ley va a estar en nuestras mentes, escrita en nuestro corazón. Él es para todos nosotros, Él es para nosotros Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Qué dice el Señor? Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Este era el nuevo pacto que tenía el Señor. Este es el nuevo pacto cumplido en la sangre del Señor derramada en la cruz. Este es el Señor con la copa de vino en la mano, es el anuncio del nuevo pacto. Amén. Y todas estas cosas no las conocemos. Y Colosenses 3 en el versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde tenía que estar grabada la ley? Dice, en nuestras mentes. ¿Y dónde tenía que estar escrita? En nuestros corazones. Entonces, es así como la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Eso
tiene que emanar de nosotros una actitud, ¿sí? ¿Cómo es esa actitud? Cantando con gracia. En vuestros corazones, salmos, himnos, cánticos espirituales. Y no solo eso, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Todo lo que hagamos en el trabajo, en la escuela, en nuestro negocio, en las redes, en la calle, en la anónima, en WhatsApp, cuando mandamos un mensaje, en el Instagram, en el Facebook, lo que vemos en TikTok, los que tienen TikTok, todo dice, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Somos carta leída en este mundo, somos hijos del Señor. Llevamos esta justificación, llevamos esta salvación y es la que nosotros transmitimos al mundo. El pastor nos exhortaba de que somos nosotros quienes debemos de hablarles a los muertos que están hoy acá en 28, en Turbio, en el trabajo, ¿sí? Todo lo que hagamos que sea en el nombre del Señor Jesús y dando gracias siempre a Dios, ¿sí? Porque tenemos esta salvación tan grande y tan hermosa, ¿no?, de parte del Señor, sin olvidarnos, ¿no?, de fortalecer nuestra fe, de hacer nuestra fe más parecida a la de Abraham. Yo por ahí soy malo en eso, sé que cuando vienen los problemas caigo ahí al piso y ya me enojo, me transforma la cara y ya está. Pero no, el Señor acá dice, fortalece tu fe. Fortalece tu fe porque tenés algo más importante que lo que te está ocurriendo. Fortalece tu fe porque yo sufrí por vos lo que debiste sufrir vos. Condenación, burla, escarnio, azote, muerte, condenación. Lo que yo debía sufrir, lo sufrió el Señor. ¿Y qué es lo que sufro ahora? Un problemita económico, laboral, emocional. No es nada comparado a lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, el día de hoy sí, tenemos que ser llamados a eso, ¿no? A fortalecer nuestra fe. Hacer nuestra fe más parecida a la de Abraham, porque es por medio de la fe en la que somos justificados. Amén. Y bueno, y después saber que cada cosa que nosotros hagamos tiene que ser para el Señor, porque somos cartas leídas. Amén. Todo es por Él y para Él, ¿no? Amén. ¿Me acompaña en oración? Amén. Señor, te damos gracias por este día y por este momento en el que podemos estar reunidos, Señor, para hablar de ti, para conocerte un poquito más a ti y lo que tú has hecho, Señor, en ese lugar, en la cruz. Gracias, bendito Dios, porque tú diste tu vida por nosotros y resucitaste, Señor, para demostrar que tú estás por encima de la muerte y que junto contigo, Señor, podemos resucitar también. Así como hemos sido levantados de la muerte, Señor, sabemos que tenemos esperanza de vida eterna, esperanza de gloria junto a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos de que tú estás presente en nuestras vidas, que tú has limpiado, Señor, nuestra maldad, nuestros pecados, nuestra suciedad, y nos has traído, Señor, a vida nueva. Gracias, bendito Dios, por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, por tu cuidado, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Esta tarde, Señor, que se aproxima este tiempo de Semana Santa, este tiempo de recordar tu muerte y la resurrección, queremos estar fortalecidos en fe, estar renovados, Señor, en esta fe que hemos aprendido de Abraham, Señor. En esta fe, Señor, tan grande y tan hermosa, Señor, que podemos ver en las Escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos crecer en fe, crecer, Señor, espiritualmente y saber de que tú estás presente, Señor, en cada momento. Ayúdanos, Señor, a que aún en los momentos malos podamos ver, Señor, tu mano sobre nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, porque tú lo estás haciendo otra vez, Señor, en nuestras vidas. Porque a pesar de que te hemos fallado, Señor, tú sales a nuestro encuentro, Señor, y nos traes de vuelta contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no mengue, Señor, que nuestra fe pueda seguir creciendo. Gracias te damos, Señor, por cada una de las cosas que tenemos en este lugar.
Gracias, Señor, porque podemos aprender de ti aún, Señor, tu palabra libremente en este lugar. Gracias, bendito Dios, porque sabemos de que tú no nos vas a abandonar, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.